Aprecio y me da muchísimo gusto saludar a Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, exsecretario ejecutivo de Coneval. Qué gusto, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, mano? Qué gusto. Igualmente, Gonzalo, y a Gustavo Merino, economista, profesor del TEC. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Mario, muchas gracias por invitarme. Y hola, Gonzalo. Gracias a los dos. Maestro Merino, qué gusto de verte. Oigan, a ver, yo quiero empezar con una cosa. A ver, Gonzalo, si quieres arrancamos contigo, porque sin duda es una mala noticia el aumento de la pobreza, pero para serles franco, yo esperaba que fuera todavía mayor cuando vimos una caída del 8.5% del PIB en el 2020, cuando vimos los problemas de empleo que vimos durante ese año. ¿Por qué no es mayor, incluso comparando con otras crisis, donde la caída del PIB no fue de esa misma dimensión? A ver, mi hipótesis, Mario, sí, es que depende mucho del momento en el que la encuesta es levantada. Ajá. Si tú recuerdas, la encuesta de ingreso-gasto se levanta hacia el final del año, entre agosto y noviembre, de manera central. Y en 2020, cuando vemos la información de la encuesta de ocupación, que es mucho más frecuente que el INEGI, o sea, sí, tú puedes ver con esa encuesta del INEGI lo que pasaba en primero, segundo, tercero, cuarto semestre, lo que veíamos, lo que vimos, lo que dijimos muchos, es que lo peor de la crisis fue entre abril y mayo. En abril perdimos 12.5 millones de empleos. Que es cuando estaba cerrada la economía. Cuando no pasaba, sí, cuando no había, lo que la economía estaba cerrada, la economía no generaba, sino que destruía empleos. Y yo hice el cálculo, Mario, si la ENIJ hubiera sido levantada en ese periodo, la pobreza respecto a 2018 hubiera sido un incremento de alrededor de 14 o 15 millones de personas. Ok. Y conforme el año fue avanzando, que ciertamente el empleo se fue recuperando, aunque lentamente, tú ibas viendo cómo respecto a 2018 la reducción de la pobreza iba bajando. Mi estimación final era de alrededor de 4.8 millones, pero por supuesto con otra fuente de ingresos. Sí. Y por lo tanto eso en buena parte explica. Aquí la sugerencia, Mario, es que vale la pena ver la evolución de la pobreza cada 2 años, como lo hace el Coneval, pero también cada trimestre, como también lo hace el Coneval, a partir de encuestas de empleo que son más frecuentes. Esa es yo creo que es la mejor forma de ir viendo cómo nos va, porque si nada más nos esperamos 2 años, perdemos lo que pasa en medio, ¿no? Digamos, uno es la foto y el otro es más video, ¿no? Porque te va actualizando la película, imagen. Y además es importante para saber, ¿no? O sea, sufrimos en mayo y en abril, eso no lo muestra el ENIC, lo muestran otros datos y hay que leerlos, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, ¿qué efectos tuvieron temas como el de los programas sociales que el gobierno ha defendido y temas incluso que el presidente presume, aunque yo no entiendo por qué los presume, como el asunto de las remesas? ¿Qué papel jugaron en mitigar parte de los efectos de esta crisis, los dos componentes? Positivo de los programas, como ha habido en otras crisis, ¿no? Por ejemplo, en la crisis 2008 o 2010 hubo un impacto también muy fuerte en los programas sociales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estás entregando dinero a las familias y eso pues les ayuda a sobrellevar el problema, y también pues a la hora de medir los ingresos no bajan tanto. Entonces, está por un lado, no logra compensar del todo. No fueron programas de emergencia dirigidos a atenderle a, no, que pudieras quitar después, o sea, que sean específicos para la emergencia. Y por otro, tienes el efecto, dado lo que decía Gonzalo, de personas que sufrieron pobreza, a lo mejor lograron salir en la medición, en la foto del Coneval, pero a lo mejor tienen impactos que afectan su desempeño de largo plazo. Por ejemplo, que sacaran a los niños de la escuela. Claro. Pues cuando lo vuelves a medir meses después, a lo mejor ya no hay problema, pero ese niño ya perdió el año. Y a lo mejor ya salió para siempre. O tuvieron un problema de mala alimentación un rato. Entonces hay que tener cuidado cómo se mide eso. Claro, porque la recuperación no es libre de consecuencias, digamos, ¿no? Lo que nos está señalando. Ahora, Gonzalo, ¿qué tendría que hacerse
una vez que tienes un diagnóstico como el que está poniéndose sobre la mesa, ¿qué habría que modificar, que hacer distinto? Porque yo imagino que si tú tienes un diagnóstico y después sigue haciendo lo mismo, pues entonces es tirar a la basura el ejercicio que se está haciendo para poner información en la mesa para tomar mejores decisiones. A ver, déjame comentar, Mario, que yo creo que algo valiosísimo que los mexicanos debemos reconocer y es que la existencia del INEGI y del Coneval, dos instancias independientes que nos dicen cómo vamos, independientemente del gobierno, independientemente de quién sea el presidente, siempre nos han dicho cómo vamos y a veces no gusta, Mario. Es como ir al doctor y de repente te muestra que vas mal porque tienes ahí un problema en la columna, tuviste un problema y no te gusta, pero te lo tiene que decir porque si no te lo dice, pues puede empeorar tu vida. Entonces, lo mejor que hay que hacer en un país democrático, que supongo que seguimos siendo, es usar los datos y ver cómo estamos mejorando. Hay cosas que mejoraron y en qué cosas estamos mal. Yo creo que algo fundamental es mejorar de manera muy puntual la forma en que el gobierno focaliza los apoyos a los más pobres, porque entre un sexenio y otro cayó dramáticamente el apoyo que el gobierno da a los más pobres, en un gobierno que dice primero los pobres. Entonces te pongo el dato. Entre 2018 y 2020, el apoyo de programas monetarios, de transferencias y de becas gubernamentales a la población con menos ingresos cayó 32%. Eso es realmente inadmisible, es un tema es un tema técnico de cómo focalizar bien. Nunca ha sido fácil focalizar bien, Mario. O sea, encontrar al adulto mayor que está en San Juan, Cancún, Chiapas, es mucho más complicado que encontrar al adulto mayor que ya tiene un registro en el IMSS y que tiene una pensión en el IMSS, ¿no? Entonces, en adultos mayores, nada más para adultos mayores, a la población más pobre, el incremento en la transferencia fue de 16%. Sí. Para la población más rica fue de 480%. Entonces, en el caso de adultos mayores, preferiste también a los menos, a la gente de clase media y media alta que a los más pobres. Eso hay que corregirlo. El censo de bienestar no sirvió para mucho. O sea, cambiaste un programa que era el mejor focalizado que teníamos, que era Prospera, no era perfecto, era el mejor que teníamos para focalizar, lo cambiaste por un instrumento que no sirve para mucho. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien, porque sí sería paradójico, Mario, sí es paradójico, que el gobierno, que el presidente que dice que hay que apoyar a los más pobres, esa lana no llegue a los más pobres. De acuerdo. Rurales y urbanos, ¿no? Gustavo, misma pregunta. En tu opinión, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué tendría que ser el gobierno con la información que se ha puesto en la mesa? Mira, yo coincido con Gonzalo. Esta información es muy importante y te permite no solo para el diseño de los programas, sino también para irlos afinando. Por ejemplo, para darte cuenta que no estás llegando a los más pobres. Gonzalo decía, a veces no encuentras al adulto mayor en una zona aislada, pero además tienes el problema de que ese adulto mayor a lo mejor no tiene acta de nacimiento, ¿no? Entonces también se enfrenta a una serie de obstáculos. Entonces tienes que hacer un esfuerzo directo por buscarlos. Y con esta crisis, los programas no se hizo nada nuevo. O sea, tenías los programas que ya habías cancelado como Prospera, las becas, pero no estaban dirigidos a los más vulnerables y más afectados por las crisis. Digo, a diferencia de la crisis de 2008-2010, donde sí hubo acciones enfocadas precisamente a los más pobres, incluyendo mejorar el mecanismo de focalización. Aquí pues suena más un poco más de lo que ya se venía haciendo los programas prioritarios, sin atender el tema de emergencia. Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue procesando, porque es una fuente de información importante a la que habrá que seguir usando, aprovechando, conversando. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Mario. Un placer estar con ustedes, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mario. Un gusto, Gustavo, que estén todos bien. Feliz domingo. Eso, gracias a los dos. Nosotros nos vamos a un nuevo corte y regresando, ya sabe, domingo de Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública. Gracias por sus comentarios, por cierto, en @foro_tv. Ya volvemos.